Hola, hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Para mí hoy es dominguito rico, septiembre 17 del 2023 ya. Y pues el día de hoy quiero centrarme en el tema que he prometido, estoy cumpliendo una promesa porque desde cuando había dicho que quería hablar sobre este tema. A manera de background, como introducción, eh, bueno, los que me conocen saben que este es uno de mis temas favoritos y fue gracias a uno de mis autores, uno de mis primeros maestros espirituales que se llama Guillermo Ferrara. Yo empecé a leer sus libros por ahí del 2011, he leído bastantes libros de él. De hecho, aquí ya me preparé porque traje la trilogía más conocida de él, que sería El secreto de Adán, que este fue el primer libro con el que yo me topé de Guillermo Ferrara. De hecho, ya lo he visto dos veces. La primera vez que lo vi, lo conocí fue en el 2012, el 23 de mayo. Precisamente fui a uno de sus talleres de sexualidad tántrica. En ese entonces fui con el papá de mi hija y ahí lo conocí. Me firmó este libro. Pero ya después obviamente sacó otros libros y estos son los como que los más famositos de él, ¿no? Es la trilogía, El secreto, primero está El secreto de Adán, después vino El secreto de Eva y finalmente El secreto de Dios. Ajá. Entonces, bueno, estos libros yo me acuerdo que me los devoraba así, devoraba, o sea, salían y me los devoraba. Y bueno, gracias a este autor, pues me introduje mucho en este tema de la sexualidad porque, como les digo, he leído bastantes libros de él, pero uno de sus libros que podría ser mi favorito, o sea, porque yo me enamoré de ahí, es este libro que se llama Método de Inteligencia Sexual. Aquí, como pueden ver, Guillermo Ferrara. La primera vez que yo leí este libro, pues sí, fue hace bastante tiempo. Yo suelo ponerles aquí cuando terminé de leer los libros, pero creo que no le puse. Pero yo me enamoré de este libro. Y por primera vez como que entendí este concepto de la sexualidad tántrica, la sexualidad sagrada y el sexo consciente. Entonces, después tomé un curso, un taller específico para convertirnos en maestros de sexualidad tántrica o algo así. Entonces me metí a ese taller y obviamente ahí me proveyó de más información y pues obviamente yo investigué por mi cuenta porque fue un tema que a mí me cautivó demasiado. Y desde entonces, pues este tema ha sido para mí un tema que me ha dado mucha luz, mucho entendimiento. En YouTube yo había prometido que iba a leer el trabajo final que yo hice en ese taller, precisamente con Guillermo Ferrara. No al que fui, porque fui a verlo a la Ciudad de México y ahí hicimos un taller. Eh, y ahí pues obviamente estuvo muy, muy, muy interesante, pero después yo hice un taller como en línea, él nos iba mandando la información y el trabajo final es el que les quiero compartir. Este trabajo final, la verdad no recuerdo cuándo lo terminé, pero después de unos meses o no sé si años, decidí compartirlo en Facebook, en mi cuenta personal, el día 28 de septiembre del 2013. Aquí está publicado en mi Facebook y pero o sea, ya lo había hecho desde antes, ¿no? Entonces, quiero compartirles lo que yo escribí en este trabajo final, pero quizás pueda ahora hacer algunos comentarios, porque obviamente la información ha cambiado. Bueno, no es que haya cambiado, sino que va aumentando la información, entonces puedo meter ahí un poco de información nueva, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con esta parte. El título de este trabajo se llama Sexualidad Tántrica y lo puse ahí mi nombre y empecé con un subtema que se llama El sexo prohibido. Entonces, dice,
El sexo prohibido. Hasta el día de hoy, todavía hay gente de mente cerrada que se asusta con la palabra sexo. Y lo que es peor, en la actualidad se tiene un mal concepto de este, porque lo conciben como algo pecaminoso, sucio, depravado. Y cómo no, si desde hace muchos años nos han metido esta idea en la cabeza, empezando, claro, con las religiones. Desde muy pequeños, los padres han optado por callar o hacer caso omiso al hijo cuando quiere saber sobre sexo, precisamente porque los padres así fueron educados. Nunca se les habló del tema abiertamente, y cuando el niño de 3 o 4 años pregunta a los padres ¿cómo nacen los bebés?, se les cuenta una historia fantástica de una cigüeña que viaja desde París, o en estos tiempos se le dice otro tipo de historias de abejitas y florecitas. Menos la verdad. ¿Por qué? Recuerdo una clase que tuve en la licenciatura cuando veíamos la historia de la Gran Bretaña y las monarquías, y nos explicaron el origen de la palabra fuck, que significa fornication under consent of the king. En español significa tener relaciones sexuales bajo el consentimiento del rey. En ese momento lo que más me impresionó fue saber que se tenía que pedir un permiso al rey para tener relaciones sexuales. Algo parecido como ahora como la disolución del matrimonio por la iglesia, donde solo el Vaticano puede anularlo. Pero, ¿qué es eso de pedir permiso? En ese entonces no resolví mi duda. Ahora que he leído un poco y me he adentrado en el camino de la espiritualidad, muchas dudas han sido resueltas. Pero la respuesta a mi pregunta, en una sencilla palabra, es manipulación. Esta manipulación ha sido a través de la religión con respecto al sexo. Desde hace miles de años se nos ha hecho creer que la única finalidad del sexo es procrear y se nos han inculcado ideas de pecado, culpa, miedo y castigo, con historias mal entendidas como la de Adán y Eva y el pecado que cometieron al comerse la manzana, o que Jesús, el Hijo de Dios, fue concebido por el Espíritu Santo y no por la unión sexual, ya que María era virgen. Pero, ¿cuál es la razón de hacer todo esto? Pues sencillamente para ocultar la verdad a la mayoría de la gente. ¿Y cuál es esta gran verdad? Una de las fuentes donde fácilmente se puede consultar y se encuentra oculta a la vista de todos es la Biblia, solo que está codificada. Por consecuencia, apenas unos cuantos saben interpretarla. Se menciona que el primer hombre y la primera mujer en la tierra fueron Adán y Eva, y que comieron del fruto prohibido, una manzana, tentados por una serpiente que estaba enroscada en el árbol de la sabiduría. La verdadera interpretación es simbólica. La manzana roja de 5 centímetros de diámetro representa el primer chakra, Muladhara. La serpiente enroscada representa la Kundalini, energía vital que proporciona una electricidad sexual y espiritual. En Oriente se le llama así a la energía que asciende por los 7 chakras, y el árbol de la sabiduría representa la columna vertebral, por donde asciende la Kundalini. En el Tantra y Yoga se le llama la columna vertebral como el árbol de la sabiduría o tronco. O sea que la manzana es el primer chakra, donde está la energía sexual Kundalini, la serpiente de energía, y se desarrolla en la columna del individuo ascendiendo desde el sacro a la cabeza para así iluminar la conciencia. Más detalladamente, el sexo es la llave para la iluminación, la expansión de la conciencia y la unión con todo, llámese Dios, universo, fuente divina. No tiene nada que ver con algo malo, ni mucho menos con un castigo, sino todo lo contrario. Es algo sagrado, divino, puro, natural. Y esto es ocultado por las grandes instituciones religiosas que saben que reprimiendo el sexo limitan la libertad de un ser humano, sometiéndolo a creer
y hacer lo que ellos quieren, ser esclavos inconscientes. Ellos saben que la energía sexual puede ser canalizada. Por eso, en la actualidad, la gente que sabe de este conocimiento, llámese masones o illuminatis, siguen usando esta energía sexual sustraída de la gente que no sabe. Para su beneficio, pues existen construcciones en forma de cúpula, como en algunas iglesias, que representan a la vagina o yoni, y cerca de estas cúpulas siempre hay un obelisco que representa el pene o lingam. Dos ejemplos muy claros de esto son la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde la basílica cuenta con una cúpula y en el centro de la plaza se encuentra el obelisco, y el Capitolio de Estados Unidos, que se encuentra en la ciudad de Washington, D.C. Aquí en la primera parte, sí, lo más importante es que teníamos una concepción del sexo totalmente errónea, ¿no? Totalmente errónea, por lo mismo, porque se había ocultado y porque como la misma religión, la misma iglesia lo ha prohibido, precisamente porque sabe que la energía sexual es la más poderosa que puede existir. De por sí, la energía en sí, la energía es poderosa, pero ya cuando se va juntando esta energía, o sea, entre dos o más personas, pues obviamente esta energía es potente, ¿no? Es la energía creadora, es la que puede llegar a crear. Y esto ya lo he hablado en YouTube también, muchísimo, pero bueno, les quería compartir lo que escribí. Vamos ahora al segundo tema, bueno, el subtema, que obviamente es un poquito más de esto, ¿no? Dice, el sexo envenenado. Nietzsche menciona, las religiones han tratado de matar el sexo, pero no lo han conseguido, y ahora el sexo no está vivo ni muerto, sino envenenado. En efecto, el sexo está envenenado porque gracias a que se ha reprimido a lo largo de la historia, la gente se ha acostumbrado a practicarlo en secreto, a oscuras, sintiendo miedo y vergüenza. Por siglos, el sexo ha sufrido aberraciones, injusticias e infamias, empezando por esconder el sexo de los primeros humanos con hojas en sus genitales. Desde entonces, se ha reprimido tanto el cuerpo que verlo desnudo se ha hecho una cuestión de asombro y vergüenza, y hasta se ha tachado de inmoral, cuando por el contrario estamos acostumbrados a ver una escena de violencia en la televisión sin objetar. Y no se diga la represión sexual en la mujer. El sexo femenino ha sido una de las grandes causas para ocultar el sexo sagrado. ¿Por qué? Pues precisamente porque la mujer es la mejor representante de la sexualidad. Recordemos a la diosa del amor, Afrodita, y madre de Eros, que es mejor conocido como Cupido. La mujer está directamente conectada con la vida, transporta y crea la vida. En el terreno sexual posee una gran sabiduría ancestral. La mujer, al tener sus genitales, ovarios, dentro, la hace conocedora de su interior. Está más en contacto con su corazón y cuerpo. Es más espiritual y holística, mientras que el hombre, al tener los genitales hacia afuera, busca detonar hacia el exterior, explotar, invadir, poseer. Por eso le es más difícil ir hacia adentro de sí mismo. Venimos saliendo de una era en la que ha sido dominada por el hombre y el machismo, la era de Piscis. Afortunadamente, ahora estamos entrando en la era de Acuario, que es femenina. Sin embargo, durante la era de Piscis, la mujer ha sido cubierta con velos en algunos países. Se le ha obligado a llevar el apellido del marido, se le ha mutilado, entre paréntesis puse clítoris, se le ha quemado en la hoguera y ha castigado por realizar danzas de caderas y se le ha visto como un objeto sexual, por citar algunos ejemplos. Todo por coartar la conexión directa que la mujer tiene con la espiritualidad. Por consecuencia, nos hemos condenado con falsas ideas de pudor, represión, condena, autoflagelación, libertinaje y descontrol.
Esto, claro, con ayuda de los medios de comunicación y la mercadotecnia, donde se nos presentan mujeres usadas como objetos sexuales para vender más, donde nos cuentan historias de princesas que encuentran a su príncipe azul, telenovelas, donde lo material, zapatos, ropa, etcétera, te hace más bella que los sentimientos, donde nos presentan estereotipos, modelos de cómo debe ser la anatomía de la mujer. Es decir, existen tantas cosas que aún atacan a la mujer directamente para someterla, para mantenerla sumisa, dependiente, cerrada e ignorante. El sexo debe ser desintoxicado de todas estas creencias y estereotipos. Debemos entender que entre más represión habrá más deseos descontrolados y por eso hay tantas violaciones y enfermedades sexuales y parafilias. Afortunadamente, muchos están cambiando esta forma de ver y hacer el sexo. Poco a poco nos estamos liberando de estos paradigmas y tapujos con respecto al sexo. Sin embargo, aún nos queda mucho por entender, recordar y hacer. Este segundo subtema, obviamente, pues es como, en resumen, lo que ha sucedido, ¿no?, durante las eras, ¿no? Que afortunadamente esta nueva era que entra pues es femenina, es más de la espiritualidad, es más de la conexión con uno mismo, el entendimiento de uno mismo, el autoconocimiento, más esta parte de intuición, ¿no? De despertar lo que es nuestra intuición. Y pues sí, obviamente en la era pasada, que fue la de Piscis, pues obviamente fue como más mental, ¿no? Una energía más masculina, más de expansión, más de guerra, más de invadir, ¿no?, territorios y bueno, ¿no? Entonces estamos viendo realmente el cambio, al menos yo por lo menos sí lo percibo bastante. Y yo puedo asegurar que sí estamos ya en el camino de la espiritualidad como algo primordial, ¿no? O sea, que debemos de poner en primer plano para, obviamente, para lograr este autoconocimiento y esta evolución o esta ascensión que se está dando, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el segundo tema. Tercer subtema, educación sexual. Así le llamé. Entonces dice, en primera instancia, hablar de sexo debe dejar de ser un tema tabú. De cierta forma, todos somos hijos del sexo. La primera iniciación sexual es a través de la vagina de la madre, porque de ahí provenimos. Aunque muchas madres han optado por la famosa cesárea para no sufrir dolor. Sin embargo, este hecho tiene sus consecuencias. Recordemos que en la antigüedad el nacimiento de un nuevo ser tenía un significado distinto al de ahora. Era una celebración y por lo tanto las madres se preparaban con mucho amor para tener a sus hijos. La madre danzaba y cantaba y recibía a su bebé danzando. Además de que los tenían en una postura vertical o en los ríos. Sin embargo, ahora el nacimiento es un acto ordinario que se lleva a cabo en un cuarto lleno de aparatos. Por ejemplo, un bebé al nacer, lo primero que se le hace es cortar el cordón umbilical y esto es un acto abrupto y eso no es todo. Luego el bebé se deslumbra con las luces brillantes sin tomar en cuenta que el recién nacido viene de estar 9 meses en la oscuridad y que depende de la madre por el cordón umbilical. Es aquí donde el bebé sufre el estrés. Después, cuando el bebé va creciendo, se le deja de amamantar o incluso no se le da pecho, sin que la madre sepa que el periodo de lactancia es muy importante, ya que más tarde el hijo o la hija buscará sustitutos orales, como el cigarrillo, por no haber sido amamantados, y por supuesto que el bebé será más enfermizo. Pero el acto de amamantar es más un acto de amor que ayudará al bebé a ser más seguro de sí mismo.
Todavía existe un abismo de ignorancia con respecto a estos temas, porque parte de estos conocimientos se han ocultado para la mayoría de la gente que no sabe que no solo somos un cuerpo físico, sino que además tenemos un cuerpo mental, energético, emocional, espiritual, cósmico, nirvánico. Por ejemplo, cuando tenemos un problema emocional o mental, este se manifestará en el cuerpo físico y en consecuencia nuestro cuerpo físico enfermará. Es decir, un pensamiento o una emoción es energía. Si estos son negativos, como el odio, la frustración, la envidia, el miedo, etc., irán contra la salud y por lo tanto enfermamos. Caso contrario, cuando la emoción es positiva, como la generosidad, la alegría, la paz, la gratitud, el amor, etc., el cuerpo espiritual se expande. La represión de emociones es la represión de energía y esto nos afecta sobre todo en la infancia, que es cuando se nos meten miedos, frustraciones, ideas negativas que les sirven a los adultos para controlar al niño, que debe estar quieto en la escuela, que no debe llorar, que debe comportarse de tal o cual forma o que no debe explorar su cuerpo desde pequeño, por mencionar solo algunos ejemplos. Por lo tanto, muchas situaciones y acciones que les sucedan al nuevo ser desde su nacimiento hasta los 7 años será un reflejo de la vida que tendrá en un futuro. Hay mucho que aprender sobre la sexualidad porque al no hablar sobre este tema estaremos creando seres frustrados que por no explicarles sobre el tema enfocarán sus energías sexuales en fantasías, depravaciones y descontrol. La educación sexual debe empezar desde muy pequeños, pues desde pequeños empiezan a mostrar curiosidad sobre su sexo. Los padres deben ser más abiertos y hablarles con franqueza sin sentirse avergonzados. Muchas veces los adolescentes y en estas épocas a edades más tempranas están muy expuestos a aprender de manera errónea sobre el sexo, pues la información de donde ellos extraen sus respuestas es de los amigos que tampoco saben, o de revistas, películas y más actualmente de internet. Sin embargo, esta información la mayoría de veces no es confiable, porque lo que se busca con estos medios de comunicación es precisamente lo contrario, seguir manipulando. Por eso es de vital importancia que este tema de alguna forma se implemente en la educación. Los niños de primaria, secundaria, preparatoria e incluso en la universidad deberían llevar una asignatura sobre amor y sexualidad. Y así se evitarían tantos embarazos no planeados, tantos matrimonios a temprana edad, divorcios, madres solteras, hijos abandonados, en fin, muchos problemas sociales que afectan a la humanidad. Es muy cierto que la educación debe cambiar, el sistema educativo es ya bastante obsoleto. Los niños y jóvenes de las nuevas generaciones requieren de un cambio radical en la educación, puesto que ahora los niños y jóvenes de esta era son muy diferentes. Muchos ya presentan capacidades y habilidades que superan a las que los adultos de hoy teníamos a su edad. Y claro, esto no es una casualidad. Los niños y jóvenes de hoy han venido a cambiar, a renovar y a enseñar nuevas formas de ver la vida. Así que ellos necesitan de nuestro apoyo para no inculcarles falsas creencias y paradigmas sobre la sexualidad y otros temas importantes. Debemos enseñarles y recordarles que el sexo no es solo un acto de placer, de reproducción, sino que es el acto más sagrado que la humanidad pueda experimentar. Y pues bueno, aquí en el tercer tema, para hacerlo en resumen, pues sí, obviamente es esta parte de que no se habla de este tema en la escuela y en ningún lado, ni en casa, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Es un tema que de verdad debe de estar
o bueno, actualmente ya se habla un poquito más, pero aún así, si no se habla de este tema, pues obviamente no vamos a saber nada sobre este tema y las consecuencias que ha traído esto, pues obviamente afectan demasiado a la sociedad, ¿no? Como había mencionado en el subtema anterior. De aquí viene toda esta parte de problemas sociales, ¿no? Infidelidades, violaciones, hijos que no son amados, ¿no? Porque de ahí surge muchísimo esta parte que ahora tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Porque realmente eh, esto de crear un nuevo ser realmente es tan sagrado, pero también importante entenderlo, ¿no? O sea, porque todo eso nos va a perjudicar de alguna manera. Si no hay una concepción buena, esto nos va a traer consecuencias, obviamente, eh, de emocionales, ¿no? De personalidad, ¿no? Pues de irnos a la depresión total, ¿no? Porque realmente esto es lo que afecta, ¿no? Esto es lo que ahora estamos trabajando ahora en estos tiempos, o al menos mi generación y generaciones pasadas, hemos estado trabajando y trabajando, o tenemos que estar trabajando todos estos temas, ¿no? Desde cómo fuimos concebidos, cómo fueron nuestros padres con nosotros, si fuimos amados, si nos dieron el correcto sustento, si nos dieron ¿cómo se llama? La apreciación correcta, no sé si así decirlo, pero, o sea, que realmente nos dieron nuestro lugar, ¿no? Porque si no, entonces seguimos repitiendo patrones y bueno, todo esto se convierte en una bola de nieve grande, ¿no? Que va a traer muchos problemas en la sociedad, ¿no? O sea, que la gente no está siendo feliz precisamente por cómo ha vivido desde el vientre de su madre hasta ahora, ¿no? O sea, o sea, la raíz de todos estos problemas sociales precisamente es desde cómo fuimos concebidos, ¿no? Ya hay algunos, obviamente, que ya tendrán que trabajar ciertas, voy a mencionarlo así, como cierto karma, ¿no? De quizás otras vidas paralelas que haya tenido o que tenga. Pero bueno, o sea, básicamente, o sea, esto era algo que se tenía por ignorancia, ¿no? Afortunadamente ahora ya existe mucha información sobre cómo concebir a los niños y no nada más existe información, sino que ya hay muchas mamás, muchas parejas que están concibiendo niños de una forma tan consciente que obviamente eso va a traer a niños muy despiertos, muy felices, ¿no? Que siempre estén vibrando en armonía, en equilibrio, que tengan una autoestima muy, muy fuerte, que tengan confianza en sí mismos, o sea, que ellos se coman el mundo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, ya están habiendo precisamente ese tipo de niños porque ya muchos de generaciones pasadas ya hicieron este trabajo, entonces ahora entienden y comprenden que ahora que hay que aplicar todas estas cosas que antes nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros ancestros no sabían y no aplicaban con nosotros. Eso ha sido básicamente, ¿no? Y la importancia también que tiene realmente el crear, el procrear, ¿no? Un nuevo ser, o sea, de la forma correcta, porque obviamente ahorita, pues, lo que se está haciendo, como se está haciendo, pues obviamente está todavía incorrectamente, ¿no? O sea, todo esto que se hace es incorrecto, ¿no? O sea, hay muchas mamás que programan a sus bebés, ¿no? Con cesáreas. Yo, por ejemplo, aquí tengo algunos comentarios de cuando yo publiqué este escrito, de que hay, sobre todo de mamás que tienen bebés por cesárea. Yo no estoy atacando a las mamás que han tenido sus hijos por cesárea. Simplemente estoy diciendo que lo natural o lo que debe de ser es concebir por partos naturales por vagina, ¿no?
Obviamente te tienes que preparar muchísimo para hacer un tipo de concepción así, desde tu alimentación, desde tus emociones, desde muchos meses antes, ¿no? O sea, eh, no es que esté mal ni bien, porque no hay nada mal ni bien, simplemente así tenía que ser, ¿no? Si el bebé tenía que ser concebido de forma natural o de forma o por vía cesárea, pues está bien. Pero sí hay que tener en cuenta este conocimiento, ¿no? Porque quizás a lo mejor tú no sabías cómo prepararte, ¿no? Porque de que se puede, se puede. O sea, si tú realmente aplicas este conocimiento, pues obviamente vas a tener un parto natural. Así te digan los doctores, no que viene mal, que viene, no. O sea, tú con conocimiento de verdad puedes empezar a acomodar al bebé, ¿no? Para que pueda salir. Pero es que hay mucho miedo también, ¿no? O sea, como que ya siento que las mamás tienen mucho miedo de concebir, ¿no? O sea, como que piensan que es algo doloroso, cuando realmente lo natural es que el parto no sea doloroso, al contrario, el parto debe de ser como un orgasmo. Y hay mamás que lo han tenido así, que lo han sentido así, ¿no? Cuando conciben, obviamente mamás conscientes o mamás que han trabajado este conocimiento, los tienen de manera muy consciente y llegan a tener hasta orgasmos. Y así debe de ser, el concebir debe de ser esto. Pero este es como un paquete mental que nos han metido durante generaciones, ¿no? Que es algo doloroso, que es algo que debes de tener miedo, o inconscientemente a lo mejor tienes miedo, ¿no? El concebir a un bebé así, no sé, o sea, ha habido muchas cosas que pues que obviamente no deberían de ser así, son antinaturales. Pero bueno, entonces, sí es esto, ¿no? De la educación sexual, sí deberíamos de saber mucho más, ¿no? Sobre todo si queremos que lo que quiere un padre de su hijo es que sea feliz, ¿no? Eso es lo que siempre ha querido un padre, ¿no? Entonces, si vas a tener un hijo, si vas a crear un nuevo ser, pues por lo menos hazlo desde el principio con conciencia para que este ser no sufra en el futuro, ¿no? Futuro. Pero de verdad, o sea, ahí se los dejo esta parte, ¿no? No es por atacar a las personas que han tenido cesáreas o no sé, que no han sabido, pero bueno, afortunadamente este conocimiento ya está saliendo a la luz, incluso ya lo han aplicado y lo están empezando a aplicar muchas mamás, bueno, no muchas mamás, muchas parejas, porque aquí tienen que ver los dos, ¿no? Muchas parejas conscientes. Yo, por ejemplo, puedo citar un ejemplo que a mí me dio mucho gusto saber. Una de mis maestras de yoga en línea, bueno, en internet que encontré, y la sigo desde hace muchísimo tiempo, es una de mis maestras más queridas del alma de yoga. Ella no me conoce, pero yo he tomado muchas de sus clases en internet, la sigo por sus redes sociales, yo la amo muchísimo, se llama Juliana. Y esta chica tiene sus redes como Boho Beautiful, y ella publicó cómo iba a tener a su bebé, ¿no? O sea, ella sí se preparó de esta forma consciente que les digo, se fue a Costa Rica a tener a su bebé de manera así natural, o sea, en la naturaleza, y bueno, hizo otras cosas que bueno, si quieren ver su información, pues los invito a que vayan a sus redes sociales y puedan buscar ahí cómo fue que concibió de manera muy consciente a su hijo, ¿no? Pero bueno, ahí los dejo. Seguimos con el siguiente subtema, cuarto subtema se llama ¿qué es el sexo tántrico? El sexo que se practica en la antigüedad y por la mayoría de la gente no es claramente sexo tántrico, sino que es un tipo de sexo sin conciencia practicado en estos tiempos de modernidad como una serie de fast food, una comida rápida que muchas veces sirve para tapar el hueco de la soledad y no para construir un monumento en cada corazón, como menciona Guillermo Ferrara. Para entender lo que es el sexo tántrico, en primer lugar se debe definir la palabra sexo, que deriva del latín sectus, que significa cortar, dividir,
o también puede ser sección o separación. Es decir, el sexo es una separación, ya sea femenina o masculina, mujer y hombre, que al unirse conforman uno y representan el equilibrio, la perfección. En el Tantra, el origen de todo, Dios, universo, fuente divina, es andrógino, es decir, que contiene los dos sexos, femenino y masculino. Y es por esto que el hombre y la mujer se buscan y se unen para equilibrarse. El orgasmo es el puente de conexión espiritual, un instante sagrado donde no hay mente, ni moral, ni pensamiento, ni miedo, ni represión. El sexo es la maravilla de unir dos seres en la posibilidad de sentirse como uno en conciencia, en espíritu. Uno, completo, sin vacío. Guillermo Ferrara. Por otro lado, ¿qué es el Tantra? El Tantra no se puede definir tan fácilmente porque no es una religión, no es una disciplina, no es una filosofía. El Tantra es más bien algo que se tiene que experimentar. No se puede definir algo que no se ha experimentado. Y cuando se ha experimentado, no se podría definir. En el Tantra no hay reglas, no hay juicios, no hay castigos. El Tantra es libertad de ser quien eres, es aceptarse y aceptar la naturaleza, la vida, el universo tal cual es. El Tantra es solo celebración, júbilo, disfrute, gozo, éxtasis. El Tantra te dice que tú ya eres perfecto, no necesitas nada más. En el Tantra todo es perfecto, no sobra ni falta nada. Para el Tantra todo es sagrado. Entonces, con esto podemos decir que el sexo tántrico es la unión de ambos sexos, masculino y femenino, de forma sagrada y consciente. Y bueno, aquí en este subtema que es el sexo tántrico, el Tantra, si no me equivoco, el Tantra significa como esta red, es una red, ¿no? Que obviamente ahora ya puedo entender, ¿no? Que esta red es esta red de energía, es esta telaraña. Me parece que también una de las definiciones de Tantra es telaraña. Pero la telaraña no es más que hacer referencia a la energía que está unida, ¿no? Es decir, ahora ya lo puedo visualizar un poco mejor, ¿no? Porque la energía primordial, la energía, el espíritu, el gran espíritu, se expandió. Y al hacer esta expansión, no quiere decir que se separe. La separación es una ilusión. No existe tal separación. Hay hilos que unen toda esta energía, ¿no? de expansión. Y este tejido, estos hilos se parecen como una red, ¿no? Simplemente que para nosotros es invisible, ¿no? Pero realmente nosotros estamos unidos a las plantas, a los árboles, a todos los seres humanos, a todo lo que existe, sea material o no sea material. O sea, todos estamos unidos, por eso es que se dice que somos uno. Porque los hilos de esta red no los podemos ver. Hay gente que sí, obviamente con un trabajo espiritual, ¿no? Obviamente vas a empezar, cuando asciendes o cuando vas de dimensiones, cuando vas sintonizando dimensiones más altas, pues obviamente ahí vas viendo toda esta energía de unión, ¿no? Que obviamente no, la separación es una ilusión, no estamos separados. Simplemente que al expandirse, esta energía pues se hizo como una red, ¿no? Como ahora lo conocemos el internet, ¿no? O sea, todo está unido a todo, ¿no? Simplemente hay que hacer esta conexión, ¿no? Esta sintonización de frecuencias, ¿no? Entonces,
eso es el tantra, ¿no? El tantra es un conocimiento también, pero este conocimiento es más como más intuitivo, ¿no? Más así como energía muy femenina, ¿no? De pura creación, creatividad, de arte, ¿no? De inspiración. Eso es el tantra, ¿no? El tantra es realmente tener este sentimiento, esta emoción por la vida, por vivir. Y es por eso que el tantra es como, va muy enfocado a que todo es sagrado, de verdad. O sea, que todo lo ves como, wow, como algo súper maravilloso, fascinante. eh, y es por eso que el tantra es como muy positivo. Cuando yo empezaba a estudiar esta parte del tantra, eh, la comparación que me hacían era mucho esta, ¿no? Las de las religiones. Por ejemplo, que decían, a mí me decían, cuando empecé a entender esto del tantra, me decían, no, pues es que la religión siempre que te da como estas pautas, estas reglas negativas, ¿no? O sea, siempre te dice, no robarás, no mentirás, no matarás, o sea, puro negación, ¿no? O sea, era muy negativo. Y el tantra, por el contrario, es lo opuesto. O sea, el tantra te decía sí, sí a la vida, sí a la conciencia, sí al amor, sí. O sea, como que es muy positivista, ¿no? Pero no en extremo, sino que es realmente tomar esta conciencia de entender por qué estamos aquí, qué estamos haciendo en esta experiencia de vida, en esta dimensión, y amar esta parte, ¿no? O sea, amar esta experiencia única e irrepetible, ¿no? Que obviamente cuando vas tomando conciencia dices, wow, o sea, no lo puedo creer. Para mí eso ha sido el tantra, ya que lo dividan en tantra, no sé qué, de qué colores, a mí ya no me gusta porque entre más división, más separación. Que no exista la separación. A lo mejor la separación ha existido para entenderse un poquito más de manera individual y profunda, ¿no? Pero realmente a mí no me gustan las divisiones, no me gusta que dividan el tantra, que la mano no sé qué y que la mano... No, para mí el tantra simplemente es uno y es esta parte que les digo de entender esta experiencia, ¿no? Pero de una forma positiva, o sea, de verlo de una forma, eh, no se me viene la palabra, pero de una forma de fascinarte, o sea, como cuando a un niño le enseñas por primera vez algo y se queda así como que, wow, es esto. Para mí eso es el tantra, ¿no? O sea, para mí eso, y por eso es que lo ve, el tantra es algo que ve todo sagrado, o sea, todo sagrado, sagrado. Y pues bueno, continuamos. El siguiente subtema se trata de la diferencia entre el sexo común y el sexo tántrico. Y dice, la mayoría de la gente practica el sexo, solo que muchas veces solo por placer, por instinto y por el deseo de las hormonas o por el simple hecho de procrear. En el sexo común, los dos cuerpos excitados se buscan para satisfacerse. Los pasos son muy conocidos, surge el deseo, se inicia la excitación, se eleva el clímax y al final y repentinamente sucede la eyaculación masculina. Este acto puede durar de 3 a 30 minutos y al final de este acto generalmente ambos cuerpos se quedan tendidos y exhaustos. El problema aquí es que la mayoría de la gente no conoce su cuerpo en profundidad, solo superficialmente. Si se llevara a cabo un test acerca del cuerpo, ¿sabrías cuántas veces respiras por minuto? ¿Cuántos litros de sangre tiene tu cuerpo? ¿Cuántos músculos? ¿Cuántos huesos? ¿Cuál es el órgano más grande que tenemos? ¿Cuál es el músculo más fuerte? ¿Cómo liberas tu energía? ¿Cuánto mide el pene en promedio?
En el sexo tántrico es muy importante conocer nuestro cuerpo, porque es el que transporta lo que sientes, lo que piensas, es el vehículo, es tu vehículo y es único. Por eso debemos cuidarlo, alimentarlo correctamente, ejercitarlo y sobre todo amarlo, aceptándolo como es. Para entender el sexo tántrico, primero se debe saber que en el tantra a la vagina se le llama yoni y al pene se le llama lingam. Estos órganos sexuales se consideran sagrados. Esto se debe a que al unirse originan el nacimiento de un nuevo ser, además de que sin el sexo no habría vida en la tierra. Es el acto que propicia la continuidad de la especie. Toda la creación es un fenómeno sexual. Lo hermoso del sexo tántrico es que no es un acto mecánico o cotidiano, sino por el contrario, en el sexo tántrico la creatividad es la que guía para llevarlo a cabo. No existe una serie de pasos. Sin embargo, los siguientes puntos son importantes de tomarlos en cuenta, puesto que el sexo tántrico es un ritual muy sagrado. Por esta razón, el lugar donde se lleva a cabo este acto se prepara previamente con el uso de inciensos, música tranquila, velas, cojines, comida con aperitivos, etc. En primer lugar, los dos seres que se unirán se les considera como dioses. Por esta razón, la pareja empieza el acto sexual con un saludo que en sánscrito se le conoce como Namaste. Después se miran a los ojos al mismo tiempo que empiezan a sintonizar sus respiraciones. La pareja puede empezar con algunas posturas de yoga y danza para encender la energía sexual. Enseguida los dos cuerpos se empiezan a estimular con caricias y besos, es decir, se hace uso de los sentidos a través del tacto, del olfato y del gusto, aplicándolos en todo el cuerpo. Aquí la creatividad proporciona un sinfín de posibilidades. Los amantes pueden hacer uso de aceites para masajes, saborear algún tipo de comida o bocadillos afrodisíacos o bailar sensualmente al ritmo de la música. El primer encuentro de unión se lleva a cabo con la postura de Yav Yum, es decir, sentados frente a frente, ya que en esta postura se ajustan en ambos cuerpos los órganos sexuales y los 7 chakras. Después pueden variar las posturas como las que se enseñan en el Kama Sutra. Esto será posible porque el hombre con la práctica se acostumbrará a retener la eyaculación e inclusive podrá tener orgasmos sin eyacular. Esto se logra a través de la práctica del sexo tántrico y algunos tips que tienen que ver con el aprender a respirar de determinada manera, canalizar la energía sexual y algunos ejercicios secretos que por mucho tiempo solo se transmitían a algunas personas iniciadas. Por esta razón, la práctica del sexo tántrico llega a durar más de 1 o 2 horas. Al final, ambos cuerpos se juntan de manera que los chakras se alinean con el cuerpo del otro. Es importante esta posición porque al juntarse los chakras del cuerpo femenino y el cuerpo masculino, las polaridades de los chakras se juntan, porque el primer chakra de la mujer es negativo y el primer chakra del hombre es positivo. El segundo chakra del hombre es negativo y el de la mujer es positivo y así sucesivamente. Este encuentro generará un campo electromagnético inmenso, proporcionando un ambiente de regeneración donde la energía no se pierde, sino que revitaliza. Esta energía que se genera por la unión de dos cuerpos tiene como objetivo mejorar la vibración del cuerpo. Aquí es importante mencionar los estudios de Wilhelm Reich acerca de esta energía generada por el sexo y que aplicó para la sanación de enfermos. Su experimento consistió en poner parejas a tener relaciones sexuales durante mucho tiempo en una especie de cúpula, con lo que se generaba mucha energía.
Después puso a los enfermos dentro de la cúpula, lo que dio como resultado que los pacientes enfermos sanaran, los cuerpos enfermos empezaron a vibrar en armonía. Finalmente, cuando los cuerpos alcanzan el clímax en el acto sexual, descansan y meditan en esta postura por unos minutos después del orgasmo. Y pues bueno, aquí podemos ver pues que cómo hemos venido practicando el sexo, ¿no? El sexo animal, el sexo inconsciente que no pasa de los chakras de más abajo, ¿no? Desde el tercero nos sube la energía, ¿no? Y es por eso es que, pues obviamente no sabemos canalizar esta energía, ¿no? Hay una parte aquí que también después puse en el mismo Facebook, puse sobre la magia sexual. La magia sexual consiste en obviamente tener este conocimiento, ¿no? De que cuando vas a unirte sexualmente, también te unes energéticamente con alguien, ¿no? O sea, toda esa energía se vuelve una. Y entonces aquí es importante entender que esa energía se puede utilizar, o más bien la han utilizado las personas que sí saben, la han utilizado para para manifestación, ¿no? Para crear, para algún sueño, algún objetivo, alguna meta que tengan en mente, ¿no? Desafortunadamente, la energía sexual se utiliza de manera negativa, ¿no? Ahorita ya me da gusto saber que mucha gente ya habla de esto, de las energías, que de hecho quiero hacer un video sobre la energía. Y bueno, así en general. Pero ya hay mucha gente que ya habla de estos temas, ¿no? Por ejemplo, de los conciertos, ¿no? Cuando tú vas a un concierto, ya la gente ya tiene esta conciencia, o sea, ya sabe que se acumula mucha energía. Y hay muchas bandas, hay muchos grupos musicales, cantantes que saben esta información, y de hecho muchos lo han profesado, que ellos saben que esa energía es para ellos, o sea, como que los fans les regalan esta energía tan grande, ¿no? Y ellos, obviamente ellos pueden utilizar esa energía para como ellos quieran y para lo que ellos quieran. De hecho, así ha funcionado al principio de este texto que te estoy leyendo, que escribí hace años. Menciono que la energía la han canalizado por medio de cúpulas y obeliscos. Porque finalmente la energía sexual es la creadora, la que crea todo, ¿no? O sea, si tú tienes una idea, si tú tienes algún pensamiento o alguna idea que quieras llevar a cabo, eso tiene mucho que ver con tu segundo chakra, que es la creatividad, ¿no? O sea, una persona muy creativa que genere arte, ya sea pintura, música, escultura, libros, esa persona tiene muy abierto su chakra, muy desarrollado, muy, pues sí, abierto, lo voy a dejar así, ¿no? Porque tiene mucha creatividad. Entonces crea y crea y crea y crea y crea. Entonces la energía sexual es la energía creadora. Y esta energía la han utilizado en las iglesias, ¿no? Las iglesias, inconscientemente tú entras a un templo, y ahí te están succionando esta energía, ¿no? O sea, tú no lo sabes, ¿no? Pero las personas que sí lo saben, pues obviamente ya saben cómo evadir eso, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, pero ahorita ya se sabe que en todos lados hay energía, ¿no? En todos lados. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que muy recientemente hay muchas personas hablando de la energía en los conciertos, ¿no? O donde se junta mucha gente, ahí ten por seguro que hay mucha energía,
¿no? Lo que pasa es que la gente no sabe que está como ofreciendo, ofreciendo, o sea, de ofrendando su energía sin saberlo. Entonces, es como una succión que te hacen, ¿no? Te drenan esa energía y la ocupan para pues ciertas cosas que las personas que hacen esas reuniones o pues sí, o sea, donde hay mucha gente, la utilizan para algo que ellos quieran, ¿no? Así han utilizado los masones, los Illuminati esta información, ¿no? O sea, a ellos les conviene, ¿no? Obviamente usando simbología, usando templos específicamente diseñados para jalar estas energías. Y recientemente, como les digo, en los conciertos también hay muchas bandas, muchos grupos musicales, muchos cantantes que saben esto. Un ejemplo muy reciente fue el de una chica que vino aquí a México a hacer un concierto y que toda la gente se cayó, ¿no? O sea, se desvaneció como en forma de fichas, ¿no? Como decían, no me acuerdo cuál término ocupaban así, pero uno tras otro, ¿no? Y hay videos y hay evidencia y de hecho una de sus fans publicó en redes sociales que pues sí, que ella, su cantante, no me acuerdo cómo se llama esta chica, la verdad es que yo ni la conocía, nunca he escuchado ninguna de sus canciones, pero decía que ella se autoproclama ser una bruja, ¿no? Entonces ahí obviamente se veía que estaba haciendo un ritual y pues obviamente sintieron esta energía de expansión, ¿no? Bueno, ¿cómo decían? Sí, que sintieron así como una energía así que los tiró, ¿no? Y pues sí, realmente ya se está destapando esto, pero no solamente en los conciertos, sino en muchos lugares, ¿no? Entonces por eso es que tienes que ser muy consciente de tu energía, para que no te la drenen, para que no te la, pues, para que no la utilicen, ¿no? Sino que tú por el contrario debes de saber canalizarla y debes de saber tener esa idea ya de a qué estás dedicando tu energía, ¿no? Entonces, en la sexualidad tántrica, cuando una pareja va a tener relaciones sexuales, una pareja consciente sabe que esa energía, o sea, todo eso que va a generarse ahí, porque es una energía potente, o sea, uno no la ve, pero se siente, o al veces que ni la sienten, pero bueno, esa energía la puedes canalizar, la puedes enfocar a un proyecto, a una meta, a un sueño, para un bien mayor, ¿no? O sea, puedes decir, la pareja puede estar en acuerdo y decir, ¿sabes qué? Lo que vamos a generar aquí, con mucho amor, va a ser esta energía que vamos a generar, va a ser para enviarla a los niños que no tienen que comer, ¿no? O a los enfermos, no sé, algo específico. O a un proyecto que estamos realizando entre los dos, no sé. O sea, eso es la magia sexual y eso se ha sabido desde hace mucho tiempo, ¿no? Este es un conocimiento para iniciados, era hermético porque solamente era para algunos pocos, pero bueno, ya ahorita ya se destapó este conocimiento y bueno, pues ya ahora yo, por ejemplo, cada día que me levanto, hago mi ritual, todos saben que hago una meditación ritual, un decreto cuando me baño, y ahí yo digo, la energía que yo genere el día de hoy va a ser dedicada para, y ya lo digo, ¿no? O sea, ya cuando yo entro a un concierto o que voy a algún lado, yo ya sé que la energía va directo a lo que yo proclamé, ¿no? Lo que yo declaré. Y si voy a un concierto, también estoy muy consciente de si yo quiero que mi energía darla a ese artista, darla a ese grupo, o también ahí yo la aprovecho pues, para generar algo en bien común, ¿no? O sea, eso es tener conciencia de tu energía, pero se tiene que hacer diario, porque si no sabes,
puede que vayas a un hospital y entonces ahí obviamente vas a contaminarte de energía de depresión, de energía de tristeza, ¿no? De energía de enfermedad, bajas frecuencias, ¿no? Entonces ahí se te va a pegar esa energía y, ahí la vas a andar trayendo, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy consciente de la energía, muy, muy consciente. Y en la energía sexual, más, porque es súper potente. No sé cuántas veces más potente sea, pero es muy potente. Es por eso que pues los que saben, ¿no? Y los que la han utilizado de mala manera, pues incluso hasta hacen orgías. Porque obviamente si dos personas logran hacer una bomba de energía, pues ahora imagínense más personas, ¿no? Pero esto también ya depende mucho de la conciencia que tengas y la conciencia para lo que la ocupes esa energía, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante. Hay que cuidar nuestra energía. Siguiente tema, subtema, el orgasmo. En el sexo tántrico, el sexo es el primer peldaño para la espiritualidad. Por este medio podemos ascender por la sagrada escalera de la conciencia a través del orgasmo. El orgasmo es la experiencia más espiritual que el ser humano pueda sentir en la tierra. Es la conexión absoluta con la divinidad, aunque solo por unos segundos. Es un momento que al experimentarlo nos recuerda que somos parte de todo lo que existe, que estamos unidos a la conciencia, lo que significa vivir en el presente, porque no existe la mente, ni el ego, ni el pasado, ni el futuro, ni el miedo, ni el pensamiento. Si reflexionamos un poco, podremos entender que el Big Bang, al que los científicos describen como la gran explosión y el inicio de la creación, se refiere al gran orgasmo cósmico de Dios, que Dios, el Uno, la fuente divina, tuvo para expandir ese estado de placer por todo el cosmos, creando todo lo que existe, la vida, los planetas, las galaxias y dejando en cada rincón su amor. Finalmente, la mayoría de las personas buscan ese estado de placer, aunque no esté consciente de lo que realmente es. Cuando la gente se vuelve consciente, se percata de que no solo es un estado de placer, sino que hay algo más. Como ya sabemos, el sexo solo es el primer peldaño para ascender a la libertad, a la conciencia, a la iluminación, que significa estar en un orgasmo infinito. Esto nos permite a la vez regresar al estado de conciencia antes de reencarnar, es decir, de nacer aquí en la Tierra. En el momento del orgasmo es cuando nuestra conciencia se expande y por consecuencia hace que nuestra energía fluya por los chakras en dirección ascendente como una serpiente por la columna vertebral hasta el séptimo chakra, Sahasrara, que significa loto de 1000 pétalos. Al practicar el sexo tántrico por durante 2 o 3 horas, los campos de energía se encuentran en un estado luminoso, magnético, energético, y es entonces que en este estado de paz, de profundidad interna y de completa plenitud se puede usar esta energía creativamente. Muchas veces ocurre que al término del acto sexual común, la pareja queda exhausta, sin ganas, sin energía. Esto sucede más con el hombre, puesto que está acostumbrado a eyacular. Sin embargo, en el sexo tántrico, el hombre aprende a canalizar esta energía sin expulsarla, sin eyacular, y por lo tanto, al término no queda exhausto. Por el contrario, el cansancio desaparece, existe mayor vínculo con la pareja, eleva el estado energético, genera creatividad desbordante, luminosidad en los ojos y mejora la salud. Es por esta razón que las personas que practican el sexo tántrico son seres más creativos, amorosos, intuitivos, artísticos, un sinfín de cualidades que tienen que ver con el hemisferio derecho del cerebro, porque esta parte es más espiritual y holística. En la actualidad estamos acostumbrados, por no decir
manipulados a usar más el lado izquierdo del cerebro, que tiene que ver con la razón, la lógica, el lenguaje. Sin embargo, en las culturas antiguas, el sexo era visto y practicado de forma sagrada, al grado de que rendían culto a deidades como Afrodita, Eros, y se hacían monumentos para rendirle culto a los órganos sexuales. Hacían estatuas, vasijas, platos y otro tipo de manifestaciones artísticas que hoy en día se han perdido. Se ha perdido la creatividad al cambiar una jarra o un vaso tallado por uno de plástico sin arte y sin amor. Por eso este énfasis en que el sexo tántrico nos volverá más artísticos, más intuitivos, más amorosos, más espirituales. Recuerdo que cuando yo me enteré de que el orgasmo era esta conexión, ¿no? O sea, el orgasmo es este estado de conexión con todo. Es muy similar a lo que se siente estar en el nirvana, en el estado de iluminación, ¿no? O sea, tenemos esta parte, más bien es experimentar esa iluminación en unos segundos, ¿no? Porque generalmente el orgasmo dura muy poco. Pero es esto, o sea, la gente realmente no sé si se pregunta por qué le gusta el sexo, o sea, por qué le gusta tener relaciones sexuales. Y es por esto, porque se busca que de la separación, porque el sexo significa separar, división. Entonces, cuando nosotros cuando nos juntamos con alguien sexualmente, hacemos una unión, una representación a nivel omniverso, porque el universo era uno, pero se separó, ¿no? Se separó, la primera separación fueron en dos partes. Entonces, este orgasmo representa eso, o sea, volver a unirse, ¿no? A estar completo, a sentirse pleno, a sentirse en éxtasis, en felicidad, no sé ni cómo describirlo, pero es eso, ¿no? Entonces la gente lo practica por eso, o sea, inconscientemente busca esa unión, que no es más que es esto, es esta parte de ser conscientes, pero además de experimentar el mayor grado de todos estos sentimientos de gratitud, de amor, de felicidad, de paz, de tranquilidad. O sea, es esto, ¿no? Entonces por eso la gente lo busca mucho, pero muchas veces no sabe por qué. Y es eso, esa es la explicación. O sea, estamos separadas, ilusión, o cómo se puede decir. Creemos mucho en que estamos separados, ¿no? Que solamente es una ilusión, pero la verdad es que no, somos uno. Pero el sexo nos vuelve a recordar esta parte, ¿no? Como que esto que sucedió a nivel universal, ¿no? A nivel universo, yo podría decir, ¿no? De volver a unirnos. Entonces eso es el sexo, digo, ese es el orgasmo. El orgasmo es una probadita de lo que es la iluminación. ¿Sí? O sea, cuando tú estás iluminado, cuando estás en ese grado de éxtasis, es un orgasmo eterno, ¿no? Entonces, pero para llegar a eso, para que tú puedas llegar a ese estado eterno de éxtasis, tienes que trabajar tus chakras, ¿no? Y entonces ahí ya viene toda esta parte de meditación, ¿no? Toda esta parte de ir desbloqueando tus chakras, ¿no? Que obviamente a través del sexo sagrado, a través del sexo consciente, se puede llegar a lograr. O sea, el sexo sagrado es una puerta muy grande, muy amplia para la iluminación, ¿no? Pero siempre y cuando sea practicado, como te digo, de manera muy consciente, con que tengas una pareja que realmente esté en el mismo bueno, en un grado alto de conciencia, al igual que tú, ¿no? Porque si no, entonces lo que están generando es otra cosa. Y aquí viene esta parte
el sexo animal, ¿no? O sea, el sexo inconsciente, que bueno, al final ya lo voy a explicar un poquito más. Seguimos con el siguiente subtema, ya, beneficios del sexo tántrico. Cuando una persona practica el sexo tántrico, el cuerpo empieza a vibrar de manera distinta, porque permite que los centros de energía, chakras, se expandan, fluyan y se manifiesten en forma de creatividad, percepción interior, capacidad de celebración y que el estado de conciencia se expanda. Sin duda, la vida fluye en armonía y uno se percata de que esa energía que corre por el cuerpo se manifiesta en cualquier actividad que se realice en el trabajo, en la forma de pensar, en la manera de sentir, de hablar, de caminar y de actuar. La energía sexual revitaliza el cuerpo en diferentes formas porque esta energía aumenta y por lo tanto te vuelves más activo, más creativo, más artístico, más consciente. Y cuando aplicas esta energía en cualquier aspecto de tu vida, provocará la atracción de situaciones más prósperas. Tendrás ganas de cantar, de bailar, de escribir, de pintar, etc. Generarás con más facilidad tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tus proyectos. Estas son algunas de las características de un ser que practica la sexualidad tántrica. Se tiene buen humor, se siente la sensualidad a flor de piel, se usa la energía para crear, se es más amoroso, se sensibiliza con el arte, se tiene sexo más seguido, aumenta la intuición, se vive al máximo, se vive sin tiempo y sin prisas, se tiene energía extra, el cuerpo se vuelve más flexible, fuerte y joven, no se tienen conflictos emocionales, se toma la vida como un juego. Y bueno, aquí obviamente he estado hablando un poquito sobre esto, ¿no? De que saber utilizar la energía, saber cómo funciona la energía es el primer paso. Y el segundo paso es ya compartir esta energía, ¿no? O sea, ya entender que si tú sabes cómo usar esta energía, la potencias con otra persona, ¿no? Entonces, imagínense lo que uno puede llegar a lograr, ¿no? Que obviamente es tan maravilloso el crear un ser, ¿no? O sea, que ya crear un nuevo ser ya es algo maravilloso, es un milagro, es algo que es súper fascinante. Entonces, antes de terminar esta parte, quisiera comentar un poquito unos puntos que se me olvidó comentar, porque a lo mejor y surgen algunas dudas con respecto a esto de la sexualidad tántrica. O sea, hemos estado mal acostumbrados a practicar el sexo, que a lo mejor hacer este cambio pues podría ser como que muy radical, ¿no? O sea, es un cambio súper diferente a lo que se ha venido practicando. Pero una de las dudas que surge mucho es sobre el hombre, ¿no? De la eyaculación del hombre. Y es que realmente la respiración es la clave de todo. La respiración, como ahora sabemos, de hecho, ahorita se ha venido un boom así de información sobre la respiración, ¿no? Que la respiración holotrópica, que la respiración es del método Wim Hof, que la respiración es 369, que la respiración, o sea, un sinfín de tipos de respiraciones que yo digo, todo eso viene del conocimiento del yoga, ¿no? O sea, como que esa información la maneja el yoga. O sea, yoga es lo que te enseña primero. Yoga es respiración, es meditación. O sea, realmente el punto de yoga, porque muchas tienen la idea de que yoga son las posturas, ¿no? Que le llamamos asanas, pero no, esa es la puntita del iceberg. Realmente nosotros practicamos yoga para lograr la meditación. Es decir, cuando tú alineas tu cuerpo, tú lo alineas, ahí empieza la meditación. Pero hay muchas veces que la gente se cansa estando en esta postura de meditación que se llama el loto, Padmasana. Así se llama la asana, la postura Padmasana.
es la postura más común para entrar en meditación, que es con las piernas cruzadas, ¿no? Tu espalda bien recta. Pero obviamente o sea, hay muchas personas que no aguantan ni siquiera 5 minutos estar en esa postura. Entonces, practicamos las asanas para lograr llegar a esa postura y permanecer el más tiempo posible en esa postura. Para eso realizamos las asanas realmente. Aunque bueno, realizar las asanas ya es empezar con esta parte meditativa, ¿no? Porque cuando tú estás realizando una asana o una postura, empiezas ahí ya a estar en el presente, ¿no? O sea, quieres realizar la práctica, la asana, la postura, y ahí empieza esta parte de enfocarte en tu respiración, ¿no? Porque la respiración te ayuda a estar en el presente. Entonces, esa es la clave, ¿no? De aquí sabemos que todos estos tipos de respiraciones que se llaman pranayamas en yoga o pranayamas, toda esta información de respiraciones viene de yoga, ¿no? O sea, nada más que como que las han modernizado todas estas respiraciones, ¿no? Pues no sé, igual para hacerlo como más fácil, no sé, o para también hacer más conciencia de la respiración, ¿no? Pero todas estas técnicas, de verdad, hay que practicarlas. Porque en primer lugar no sabemos respirar, ¿no? La respiración siempre tiene que ser abdominal, ¿no? Entonces mucha gente está acostumbrada a hacerlo de manera al revés, ¿no? Cuando respira también comprime el abdomen, ¿no? El diafragma. Cuando es al revés, cuando respiras tienes que expandir el abdomen y al exhalar, pues obviamente ahí sí contraes, ¿no? Sacas todo el aire que puedas. Esa es la correcta respiración, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que aprender a respirar, ¿no? Porque todo, apenas le comentaba a un alumno esta parte, le dije, todo, o sea, todas las emociones, así le dije, todas las emociones se controlan con la respiración. Todas. Y bueno, le dije muchas cosas más, ¿no? Que a lo mejor, bueno, ya luego lo comparto. Pero, es eso. Entonces, los hombres tienen que practicar cierto tipo de respiraciones para poder lograr un orgasmo sin eyacular. ¿Por qué? Esto es algo muy importante, a ver si me sale rápido. Se supone que los dos cuerpos se preparan para el acto sexual, pues vamos a dejarlo subconscientemente para crear. O sea, tu cuerpo ya sabe, o sea, cuando tú empiezas a tener esta parte de excitación sexual y todo, tu cuerpo ya se está mentalizando en que tú vas a crear algo, ya sea un ser o algo, un proyecto, ¿no? Pero generalmente, biológicamente es a un ser. O sea, cada que tú vas a tener una relación sexual, tu cuerpo subconscientemente dice, vamos a crear un ser, así lo quieras o no. O sea, eso es lo que tu cuerpo piensa. Entonces, cuando un hombre o sea, eyacula, o sea, cuando deja salir ese líquido sagrado, subconscientemente se está desperdiciando. En el sexo sagrado se conoce como bindu a la eyaculación, al líquido que sale. Se le conoce como bindu, si no mal recuerdo. Ese bindu se desperdicia, es un desperdicio, o sea, todo tu cuerpo se preparó porque subconscientemente tu cuerpo, o muy conscientemente tu cuerpo, dice, pues vamos a dar lo mejor de nosotros para crear algo, para crear un ser. O sea, nunca dice, ay, esta vez no vamos a hacerlo arduamente, ¿no? O sea, no vamos a trabajar tanto, o sea, no flojea, o sea, ¿cómo les explico esta parte? O sea, tu cuerpo siempre da lo mejor de sí, así sea, o sea, así vayas a crear un ser o no lo vayas a crear, siempre, o sea, el líquido, el bindu, la eyaculación, el esperma, siempre contiene lo mejor, siempre. Entonces, que tú lo desperdicies, que tú lo tires a la basura, que tú lo dejes, o sea, eso subconscientemente es muy negativo.
¿no? O sea, estás tirando tu creatividad, estás haciéndola a un lado. Y es por eso que en la sexualidad tántrica es importante no desperdiciar el bindu, porque por ahí se te está yendo la abundancia, se te está yendo la creatividad, se te está yendo la prosperidad, se te está yendo esa energía tan valiosa, esa energía ese líquido tan valioso que es para crear algo maravilloso. Entonces por eso es que es importante que no se desperdicie ese bindu. Y eso se puede lograr con respiraciones, con técnicas de respiración, ¿no? Para que el hombre, pues, es posible, es posible, yo lo sé porque mi maestro, Guillermo Ferrara, cuando fui al taller, nos lo explicó, ¿no? Él lo hace de esa forma y dice que se puede tener orgasmos sin eyacular. Entonces, yo fervientemente lo creo, sé que es posible, aunque en esta vida no me haya tocado ser hombre, pero sé que es posible, ¿no? Entonces, ahí está como que esa explicación. Y bueno, esto ya es la conclusión del texto que escribí sobre sexualidad tántrica. Conclusión. Definitivamente hay todavía mucho por saber acerca del sexo tántrico, pero la práctica nos llevará literalmente a lugares de gozo, de placer, de amor, que nunca habíamos experimentado. Es solo una probadita del camino espiritual, de la conciencia, de la iluminación. La espiritualidad se tiene que experimentar. Una forma de hacerlo es practicando el sexo tántrico, el cual traerá un sinfín de beneficios. No se puede explicar cómo se siente hasta que lo haces y se convierte en un estilo de vida. La energía cambia, tu vibración cambia, el ser divino que hay en ti renace y empieza a crear, a fluir, a expandirse. Estamos en una nueva era. Ya entramos en el día galáctico donde volvemos a encontrarnos con nosotros mismos, donde empezamos a despertar y ser conscientes. Debemos dejar atrás tantos miedos, paradigmas y falsas creencias para ser libres. Solo recuerda, el sexo es sagrado. Practícalo con conciencia, con amor. No lo envenenes más de lo que ya lo han hecho. Namaste. Así concluye mi texto. Y pues sí, como decía en ese entonces, hay mucho más por saber. Yo tuve la oportunidad de experimentarlo, una probadita también, porque obviamente esta información yo la conozco desde hace mucho, como les digo. En el 2012 fui a un taller con mi pareja en ese entonces, que era el papá de mi hija, y pues él también tenía como que esta idea, ¿no? Pero muchas cosas han surgido y muchas cosas las he entendido. Pero realmente el sexo tántrico también se puede realizar con uno mismo, ¿no? Es esta parte de primero aceptación de tu cuerpo, de amarte, de amar a tu cuerpo, ¿no? Y ya para luego compartir esta energía con un ser que también tenga el mismo grado de conciencia, ¿no? Y puedan entonces practicar este tipo de sexo. Mientras, a lo mejor va a ser un poquito difícil, ¿no? Porque ahorita, como les había dicho en un video, hay muchas parejas que están trabajando mucho karma de antepasados. Tienen que estar sanando esta parte y es por eso que ahorita ha habido muchas separaciones. A mí me tocó separarme del papá de mi hija en el 2019, cuando Andrea Barnabé estaba mencionando, es que ahorita se viene esto. O sea, es algo natural, ¿no? Porque inconscientemente nos juntamos, ¿no? El papá de mi hija y yo, o sea, obviamente si éramos súper inconscientes, practicábamos sexo común. Entonces ya saber esta información, pues obviamente también nos ayudó a hacer este cambio, ¿no?
que bueno, aquí ya viene un poquito el tema de las relaciones de pareja, pero es básicamente esto, o sea, darse cuenta de que nosotros venimos a trabajar esta parte de los ancestros, ¿no? Y que mientras no lo sanemos, mientras no lo hagamos consciente, lo liberemos, lo perdonemos y lo transmutemos, todo va a seguir igual, ¿no? Entonces yo siento y sé desde mi corazón que esto tenía que pasar así y que realmente ahora me siento tan, o sea, mucho mejor, o sea, eh, yo creo que sí he cambiado bastante en este aspecto de tener una relación, ¿no? Y me he dado cuenta porque recientemente vi a una chica que también decía que hay muchas personas realmente que están en el mundo de la espiritualidad y que están solas, podría decirse, ¿no? O sea, solas entre comillas, o sea, no tienen pareja. Por lo mismo, porque hemos estado dándole más importancia a sanarnos de todo lo que traemos como ancestral, ¿no? Y entrando en este camino espiritual para realmente poder hacer este cambio hacia la sexualidad tántrica, la sexualidad sagrada, ¿no? Ya crear de manera consciente, no desperdiciar esa energía. Y ella, la chica decía, este, es más común, ¿no? Esta parte, o sea, cuando ya trabajas tus primeros 3 chakras, el último es el Manipura, ¿no? Primer chakra, Muladhara, chakra raíz, después viene el chakra sexual, Svadhisthana, y luego el chakra Manipura. Pero cuando tú ya pasas a los siguientes niveles de chakras, como que ya la sexualidad se queda en otro plano, ¿no? O sea, como que... fíjense, ahorita que estaba leyendo el texto, se me vino a la mente el dorama, el C-drama que vi en mayo. Ay, cuando lo vi, no me acuerdo, pero que se llama Till the End of the Moon, hasta el fin de la luna. Ahí hay una parte en donde yo dije, ay, esto es sexo sagrado. Hasta me sorprendí y me encantó. Yo estaba súper emocionada porque ese tipo de sexo es el que ahora a mí más me llaman. Un sexo más meditativo, más sagrado, más en... Ay, no sé, hasta me inspira, ¿no? Pero hay una parte en ese sí drama, es un drama chino que se llama Till the End of the Moon, hasta el fin de la luna, donde hay una parte en que ahí les llaman como cultivar o algo así, o algo de cultivo. Hasta se me hizo chistoso, pero se pone la pareja, o sea, se sientan en el loto, como en el sexo tántrico, se sientan en el loto y empiezan como que a generar este espacio de energía. Yo dije, de ahí ya se va a desatar todo este del sexo tántrico. Obviamente no lo pasaron porque los dramas orientales no son tan así como que muy, no sé, como las telenovelas occidentales tan vulgares y tan, no sé, a mí no, la verdad es que no me agrada. Pero este tipo de amor oriental, de sexualidad oriental en este tipo de dramas que les digo que son orientales y que son como enfocados a fantasía. Ay, cómo me inspiran y yo me imagino también estar haciendo, hasta el lugar en donde estaban era tan hermoso, o sea, con las estrellas, con la naturaleza, con los árboles. No, o sea, es otro tipo, es otro nivel de sexualidad, de verdad. Pero bueno, eso fue lo que me vino a la mente, ¿no? Y pues bueno, como les digo, o sea, hablar de sexualidad tántrica es un mundo, ¿no? Es muchísimo, es entender muchas cosas. Pero bueno, aquí lo voy a dejar, creo, espero que ya no me falte nada. Y si quedan algunas dudas, pues obviamente les invito a que hagan sus comentarios o sus preguntas, ¿no? Si puedo resolverlas, pues con mucho gusto. Este es uno de mis temas favoritos, me encanta, me fascina. Así que me gusta compartir mucho sobre estos temas, bueno, de muchos temas, pero en especial de sexualidad tántrica, ¿no? Sexualidad consciente. Y bueno, pues a tratar de practicarlo, a tratar de empezar primero por investigar, ¿no? O sea, no te quedes aquí, de verdad hay mucha información ya
que se puede tener acceso tan fácilmente. Y bueno, pues de aquí me despido. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta aquí. Namaste.